el día de hoy tenemos temas muy interesantes que estoy segura de que les van a fascinar. Los temas que vamos a hablar el día de hoy son el despacho de mercancías, que está dispuesto en el capítulo 3 de la ley aduanera, el depósito ante la aduana, los regímenes aduaneros y su clasificación, las infracciones y sanciones dispuestas según la ley aduanera, los delitos y las sanciones en materia fiscal y el programa básico. Bueno, como siempre no me encuentro sola, quiero darles la bienvenida aquí a mis compañeros. Hola, mucho gusto, gracias por invitarme nuevamente. Mi nombre es Cintia y es un gusto para mí estar en este podcast. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Igual es un gusto estar aquí con ustedes. Más que nada, estar rodeado de mis compañeros, que siempre va a ser un gusto estar aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel y es un gusto de nuevo estar con ustedes. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Francisco y otra vez sí, muy a gusto que me hayas vuelto a invitar. Claro. Bueno, su servidora Evelyn, les doy la bienvenida y muchas gracias por acompañarme. Y bueno, ¿qué les parece si empezamos con lo que realmente nos interesa? Sin más preámbulos, damos inicio a aduanas sin filtro. Bueno, como ya les leí antes, tenemos unos temas bastante interesantes y los vamos a ir desplazando punto por punto. El primero que tenemos es el despacho de mercancías. El despacho de mercancías se entiende por despacho aduanero al conjunto de datos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida al mismo tiempo, que de acuerdo con los diferentes tráficos y regímenes aduaneros establecidos en el presente ordenamiento, deben realizar ante la aduana las autoridades aduaneras y quienes introducen las mercancías del territorio nacional. Esto está dispuesto en la ley aduanera, en el artículo 35. ¿Alguien me puede explicar un poco más sobre esto? ¿Alguien conoce un poquito más acerca del tema? Bueno, respecto sobre el tema, me gustaría comentarles que, como tú lo dijiste, los depósitos. Ajá, el despacho. El despacho de las mercancías. Bueno, la ley aduanera y las reglas generales de comercio exterior son las que hacen que lleven, son las que disponen los documentos para que lleven a cabo este proceso. Además de estos documentos, siempre tienen que tener en cuenta que tienen que ser tienen que fijarse mucho en lo que llevan a cabo, ya que, por ejemplo, los documentos que se llevan a cabo son por ejemplo, los certificados de cumplimiento de las normas, por ejemplo, que eso es una bastante importante, los documentos de transporte también. Hay otra que se llama, que es una factura de comercio, que es las que se tienen que llevar a cabo para que nosotros podamos tener los depósitos en estas clases. Bueno, creo que es algo bastante interesante y siento que es algo de lo más importante precisamente porque como hablamos del despacho, ¿qué es lo que se hace en la aduana? Pues es donde llegan todas las mercancías que traen de exportación, las mercancías que van a salir del país también pasan por la aduana. Entonces es bastante importante conocer bien cómo es que funciona esto, porque pues al llegar ahí, de ahí salen, de ahí entran. Entonces es donde se van repartiendo. Básicamente como... Sí, contigo. Bueno, algo bastante común que sucede en estos depósitos es que hay muchas personas de las que se encargan, que son las agentes aduaneras. Hay, por ejemplo, bastantes situaciones que son bastante comunes y que, por ejemplo, todas las maestras podrían tomarse como de sorpresa al mencionar esto. Y es que, por ejemplo, a veces el verificador anuncia que la clasificación arancelaria no coincide con las mercancías que están ahí adentro. También, por ejemplo, puede haber casos comunes que son exceso de mercancía faltantes de permisos y certificaciones, que son bastante graves, ya que, por ejemplo, si no tienen permisos o certificaciones adecuadas, que son las que se necesitan adecuar para poder tener en orden este proceso, el cargamento es el que se detiene. Yo lo que como que es bastante grave, porque la mercancía es la que se encarga, es que si se encuentra mercancía que no fue declarada, esto simplemente se encarga y ya no se expone a los dueños, ya sea empresas, sí, exacto, se pierde por completo. Sí, de ahí su importancia, porque tú sabes que las empresas pues lo que quieren evitar es precisamente que llegan una pérdida. Las empresas quieren ganar. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con todo lo que pasa respecto a la gana, precisamente por este tema. Bueno, ahora vamos a ir con el siguiente punto, que es el depósito ante la aduana. En este caso dice que las mercancías quedarán en depósito ante la aduana en los registros fiscales o fiscalizados para ser destinadas a un régimen aduanero. Bueno, esto vamos de la mano con el tema de los regímenes aduaneros que vamos a tocar más adelante. De hecho, una de sus clasificaciones es precisamente el recinto fiscalizado. Básicamente, en lo que se hace el depósito es que se guarda la mercancía. Muchas veces la mercancía
mercancía los dueños de la mercancía no tienen para pagar los impuestos, hay ciertas cosas que les impiden pagar en ese mismo momento lo que necesitan para vender su mercancía, pero la mercancía ya vino, o sea, la mercancía no se detuvo, la mercancía ya vino, ya llegó aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se trabaja bajo este régimen y se guarda, es como una especie de almacén, y entonces ahí se guarda toda la mercancía que llega, pero que todavía no ha sido liberada, de modo que está protegida, porque está en la aduana, aún no está liberada, pero ya se tiene la certeza de que está aquí. Y en cuanto se pueda proceder con el resto de los trámites, el resto de los documentos, el resto del dinero, para los impuestos, la mercancía fácilmente puede ser liberada. ¿Alguien que quiera decir un poco más sobre esto? Bueno, como tenemos conocimiento, cuando lo acabas de mencionar, cuando llega la mercancía a la aduana, como dices tú, a veces en los contenedores, por ejemplo, me explicaron en un momento que un contenedor, pues no precisamente está lleno de la mercancía. Hay veces en las que, por ejemplo, es tan poca la mercancía que cabe en un contenedor que se le llama, tiene un nombre, el cual se divide en ciertas partes, en diferentes dueños, como por ejemplo, podría ser, ¿no? Un contenedor transporta mercancía como mochilas, ¿no? Pero por ejemplo, tenemos en cuenta que un contenedor tiene dimensiones, entonces, pues, que serían unas 5,000 mochilas, no creo que vienen en el contenedor. No, claro. Hay unas dimensiones, me parece que es de 7 por 20. No tengo conocimiento, no sé si es pequeño o grande. El cual, el motivo por el cual estoy diciendo es que la mercancía llega, sí llega, y como lo acabas de mencionar, todavía no da la pauta a la continuidad, por lo que la mercancía se conserva en el contenedor. Es algo muy interesante. Bueno, ¿en los depósitos? Bueno, los depósitos aduaneros son una pieza fundamental para el comercio internacional, ya que esto provoca que las empresas tengan mayor accesibilidad para poder gestionar de manera eficiente sus mercancías exportadas e importadas. También existen diferentes tipos de depósitos ante las aduanas. Existen los depósitos aduaneros privados y los depósitos aduaneros públicos. Los depósitos aduaneros privados son aquellos que son regularizados o administrados por una empresa privada, y esta empresa privada tiene los derechos y el acceso gracias a los años aduaneros, o sea, tienen el permiso para poder. Estos también se encargan, tienen funciones y objetivos que son los siguientes. Pueden manipular la mercancía, también se encargan del almacenamiento y pueden también controlar la mercancía de mayor para que seamos todos para ellos. Con respecto a los depósitos aduaneros privados, son aquellos que se encargan de empresas exportadoras e importadoras. Es una gran diferencia porque en aquellas sí están igualmente como los depósitos aduaneros públicos, están bajo resguardo de las agencias aduaneras. También los depósitos aduaneros privados tienen una menor capacidad que a diferencia de un público, y también simplemente se encarga de sus propios capitales. Fíjate que eso yo lo desconocía. Yo no lo desconocía. Generalmente cuando hablamos de aduana, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Pues todo lo que es la frontera, todo lo que tiene que ver con el gobierno, sí, ¿no? Y sí, porque realmente el gobierno tiene gran peso en lo que es el control de las aduanas, precisamente porque tienen que controlar qué es lo que entra y qué es lo que sale. Ya lo veíamos en unidades anteriores, ¿no? Las normas que nos rigen, todo eso. Sin embargo, desconocía el hecho de que había empresas que, por su gran volumen de explotación, tienen estas actividades. Y tiene sentido si consideran que hace unos podcasts, hace unos episodios, hablábamos de las figuras aduaneras. Y había una figura específica en este momento que sinceramente se me fue su nombre. Pero, de hecho, esa figura ahorita pues, ya está prácticamente desaparecida. Pero si se trataba precisamente como de agentes aduaneros, pero trabajaban para los privados. Que trabajaban. Entonces tiene mucho sentido. Sobre todo, pues, también considerando si tienes una empresa que realmente tienen. No me acuerdo si era representante, porque que es lo importante. Sinceramente no me acuerdo, déjenos en los comentarios si alguien recuerda, porque sinceramente en este momento se me fue. Sí, es que como son temas que ya venimos viendo desde hace podcasts anteriores, entonces repetir lo mismo a veces nos confunde a nosotros, porque decimos, ok, ya lo dijimos, pero lo tenemos que volver a decir, o sea, ya le explicamos muchísimos ejemplos, y con
faltan definiciones y eso hace que sea un poco complicado para nosotros volver a retomar temas que ya habíamos visto. Pero sí, entonces si alguno sabe lo que queremos decir o entiende, ¿se acuerda? Por favor, decirnos. Déjenos en los comentarios, tendrán mención especial en el próximo capítulo. Bueno, creo que ya quedó un poco más claro que es el depósito. Entonces, ahora vamos con los regímenes aduaneros, que ven que les comenté que tienen cierta relación. Los regímenes aduaneros están dispuestos en la ley aduanera, en su artículo 90. Literalmente el artículo 90, si ustedes se fijan en la ley, es la clasificación. Regímenes aduaneros tales y segundos. Pero en artículos más adelante es donde se encuentra la definición, donde se encuentra qué es, para qué sirve cada uno, qué es lo que hace cada uno. Entonces ahorita nos vamos a centrar un poquito más en lo que es cada definición, cada clasificación. Los primeros son los definitivos. De hecho, los más importantes son los definitivos y los temporales. Son como los más conocidos. Ahí ya va, el mismo nombre ya va diciendo un poquito acerca de cómo va. Pero bien, en los definitivos se dividen también en otras ramas. La primera es la de importación. Según la ley aduanera, se entiende por régimen de importación definitiva a la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. Creo que esto ahorita se explica un poquito. Básicamente son las mercancías que llegan al país, todo lo que se trae del extranjero, y que llegan al país para quedarse en el país. Ya que ya no van a salir, ya no van a volver a regresar al extranjero. Como por ejemplo cuando se compra Piezas. ¿dónde compramos con facilidad? Todas las chinas. Todas las cosas chinas, no se han ido a las chinas, la chacha, todo eso. Pues eso viene, bueno, puede dar por más barato. Para que pueda permanecer aquí. Exacto. También quiero tener siempre pasos a seguir para que cumplan todas las normas y no tengan algunas situaciones. Sí, como les decía, esto ya lo habíamos comentado también. Es bueno recordarlo porque es bueno que nos mencionen. Bueno, en este caso, esas chacharas que traen luego de extranjero, de Asia, China, Japón, Corea, etc., son productos que se van a vender aquí en el país. Por lo tanto, son productos que ya no van a regresar al extranjero. De modo que lo más ideal es manejarlos por este régimen, para las empresas más ideal es manejarlos por este régimen, para pagar el impuesto de la todos los regímenes aduaneros sirven para eso, para saber cuál es el impuesto adecuado que debes de pagar en función a la mercancía que vayas a traer, a cuánto tiempo la vayas a traer y bajo de qué forma es que la vayas a traer, o bien sacar, porque también están los regímenes de exportación. ¿Alguien quiere comentar mucho más sobre eso? Bueno, algo se me viene a la mente que puede ser algunas piezas automotrices, que hay personas que a veces son piezas tan pequeñas que pues como tal no se encuentran en México. Por decir, alguna pieza de Honda no se encuentra aquí directamente. He habido casos que, bueno, tengo un conocido que las piezas de los coches no los compra cualquier ferretería, o sea, no se puede comprar de aquí a la esquina, ¿verdad? Me ha tocado en donde las hacen en línea, y sí, cada un mes. Entonces, bueno, que si, no sé, mi conocido es mecánico y la pieza se tarda un mes en llegar, entonces como pues es algo. Ahora lo que viene el punto es que muchas personas, como no hay piezas acá, obviamente se pide, y al llegar todo, como toda la mercancía, llega con el impuesto, llega con algo que pagar, algo el cual cobran y pagar. Sí, es algo muy interesante, sobre todo en el aspecto. Ahorita que lo mencionas, no sé si recuerdan, bueno, mi familia tiene un vehículo de la marca de Renault. Y no sé si recuerdan, y no sé si recuerdan que hace un tiempo, cuando Renault recién llegó por aquí, lo que era México, etc., conseguir las refacciones para cuando se te toca el carro, hay que sufrir porque conseguir las refacciones era nada más con la agencia. Pero Renault es de tránsito. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer la agencia? Pues si no las tenía en ese momento, las tenía que traer fuera de su centro de producción. ¿Qué es lo que pasa? Las refacciones
en la agencia financiera. El problema es que no puede ser en ningún lado, porque en ningún lado la tenía. Hoy por hoy ya tiene un poco más de variedad, ya hay más libros que le pueden llegar, sin que necesariamente que sean originales, que están buenos. Pero, por ejemplo, no sé si has visto que ahorita están de las agencias de autos asiáticas. Dices de Chile, dices de Shanghái, dices de cosas así. He visto muchos autos ya circulando de estas agencias, pero yo me pregunto, realmente cuando se ponga en una tienda de auto, va a pasar exactamente lo mismo. Tienen que venir, tienen que llegar a la agencia, porque la agencia tiene que mandar a traer sus refacciones desde su país de origen, porque aquí en México no hay. Antes sí era muy complicado, pero ahorita yo siento que ya no, porque ya como hay muchas cosas chinas, y es más fácil que las importen, exporten. Eso sí también tiene razón. Porque, bueno, no sé muy bien de coches, pero según yo, la única marca que es como que más fácil y más accesible de encontrar sus pisos es la de la Volkswagen, ya que es, creo que mexicana. No, es alemana. Bueno, pero ya está más estructurada acá en México y es más rápido de encontrar las piezas que no sea a lo mejor BMW o otra marca china que no la diga. De hecho, creo que incluso tienen ya la planta, ¿no? En Puebla, creo. No, eso no sé, pero ya, retomando el tu caso, y Renault hizo algo que casi ninguna empresa dedicada a la industria automotriz ha hecho, que ha sido colaborar con Nissan, una competencia, para que sus piezas puedan llegar a encajar en los mismos vehículos de Renault, lo cual fue una estrategia muy inteligente de su parte, ya que la importación de piezas Nissan sea a mayor cantidad aquí dentro del territorio. Mira, eso tampoco me lo sabía. Realmente, creo que, como tú dices, incluso las empresas deben de ver cuáles son las mejores soluciones. Incluso en este caso ya vimos una fusión, una sociedad, una colaboración, pero también hablamos de piezas de importación. Y Renault, que no puedo beneficiar de la información que ya necesitan, pero un convenio que es mi amigo, dejamos de hacer competencia por un ratito. Pero también para Nissan es una ayuda porque por nada el impuesto que va a pagar por la importación de estas piezas va a ser menor porque se va a dividir entre ambos. Bueno, un punto importante que acabamos de tocar, para retomar lo que anterior, es que mencionamos eso de lo de la bodega privada. Pues lo que acabamos de mencionar es muy importante porque, como todo, ¿no? A ver, no creo que en un puerto aduanero haya de diferentes, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, una marca para grandes, un ejemplo, mi compañero mencionó, o tú, Nissan, que no sé, tenga su espacio en Nissan, obviamente a lo mejor, y como es de las colaboraciones que sí he escuchado, puede que a lo mejor y las mercancías lleguen al puerto de Nissan, lleguen y esas mercancías se distribuyen. Obviamente aquí ya estamos retomando el punto, el de que entra a la distribución fiscal al puerto aduanero y que también tiene toda mercancía a llegar a un país tiene un cierto impuesto. Entonces aquí yo siento que estamos tomando los puntos con este ejemplo. Sí, es algo bastante... me alegra que lo mencionen. Bueno, ahora vamos a seguir con otra situación. Como les dije, los regímenes definitivos también aplican para exportación. El régimen de exportación definitiva, nuevamente según la ley, consiste en la salida de mercancías del territorio nacional para permanecer en el extranjero por tiempo ilimitado. Lo mismo, pero a la inversa. En el caso de importación, son todas las mercancías que entran al país para quedarse. En el caso de exportación, es toda la mercancía que sale del país para quedarse fuera del país. En algún podcast ya lo comenté, por ejemplo, el aguacate, que México es un gran exportador de aguacate, sobre todo en Estados Unidos. La temporada del Super Bowl, se vuelven locos con el guacamole. Pero, por ejemplo, al hablar de alimentos, estamos hablando de algo que no regresa. Los aguacates que mandan de acá para allá son alimentos que se van a quedar descargados. Entonces, aquí es donde aplica este régimen definitivo, precisamente porque ya no van a regresar para acá. Pues, bueno, como lo acabo de mencionar, yo creo que es por el cuestión de los alimentos, igual que el jitomate igual fíjate que al transportar el jitomate es muy delicado. Por ejemplo, al jitomate no lo puedes poner en refrigeración. Sí lo puedes poner, claro, se conserva, pero cuando lo sacas,
ya queda con esa textura Sí. de que está suavecito y si pasan los días y el sol, ¿no? Se empieza a descomponer. Entonces hay una pérdida. Ahora, en tratar el jitomate, no solamente vamos a transportar kilos, son ¿qué? Una tonelada y media, 2 toneladas, no sé, para hacer la tonelada. Y fíjate que, bueno, una pregunta aquí, ¿alguien ha visto cómo se llama el jitomate? Tengo conocimiento que los jitomates no se descansará en un cuarto de hora por la organización. Los jitomates de jornada, cajas, pero eso sí, los jitomates a la hora de, cuando van cortando, no pueden aplastarse, no pueden. Y si ven un jitomate con un pequeño detalle, es que ya tienen. Obviamente se vuelve para la composta, para que se vuelva a darle tortilla. Pero pues imagínate, si en dado caso uno de esos jitomates llega, o bueno, una cierta cantidad de jitomates se pierde. Por eso es lo que vamos. A veces las cosas resultan ser baratas, pero no es tanto porque sí, el material no tenga buena calidad, sino a lo que voy es por la cantidad. Claro, a mayor cantidad, obviamente se pierde su precio, pero como todo, ¿no? Si una paleta te vale 5 pesos, pero a esa paleta la produces 1 millón de veces, ¿cuánto sería 1 millón de pesos? Sí, claro. Entonces, a lo que voy es eso, como acabamos de mencionar, es un impuesto, es un impuesto a la cuestión de la comida. Yo siento que es impuesto más a la cuestión de los alimentos, a la cuestión de bebidas, de alimentos, productos perecederos, cosas así. Claro. Y bueno, ahora vamos a pasar con la clasificación, que son los términos temporales. En este caso es casi lo mismo, pero otra vez al inverso. También se divide en de importación y de exportación, pero ahora estos de importación y de exportación se va a volver a dividir en otras dos ramas. La primera es los productos que régimen aduanero para importación, pero para retornar al extranjero en el mismo estado. Según la ley, dice que se entiende por régimen de importación temporal la entrada al país de mercancías para permanecer en él por tiempo limitado y con una finalidad específica, siempre que retornen al extranjero en el mismo estado. Por ejemplo, no sé si han visto ahorita que vino BTS, de un concierto, yo por eso quiero he visto ahorita, entonces quiero que la misma banda es la que está llevando a cada concierto todos los que las pantallas, que el escenario, el celular, las paredes, etcétera, etcétera, los instrumentos, todo eso. Pero ellos viven en el lugar A y van a ir a un chorro de lugares. Al entrar en esos lugares, todos los productos, al ser del extranjero, tienen que pasar por un tren, tienen que pasar por un se tienen que realizar. Claro, porque si no, imagínate qué tal que están contaminando en el estuche del bajo, droga o más ilegal, tienen que realizar todos esos artículos. ¿Qué es lo que pasa? Pueden pasar a la gente del país, esos artículos pueden estar bajo ya que van a estar aquí. Digamos que la banda tiene un concierto, no sé, 3 días en el país. Entran hacia X, dan su concierto, se retiran al día siguiente. Entonces van a permanecer sus productos aquí nada más por 5 días aproximadamente y van a regresar al extranjero. ¿Cuál es la diferencia aquí? Lo que es importante, que regresan exactamente igual que como están. No sufrieron ninguna transformación, no sufrieron ningún proceso industrial, no sufrieron nada, simplemente entrar y por la misma salud. En este caso podría llegar a entrar maquinaria de obra, ¿no? También la maquinaria de obra. Por ejemplo, para el momento de construir algún edificio alto, Claro. se puede llegar a importarlo aquí, Importante, sí. importar maquinaria desde Estados Unidos, ¿no? Ajá, sí, fíjate que también es algo importante, es algo que sí tiene que ver, porque ellos, por ejemplo, si la empresa que está construyendo la constructora no tiene la maquinaria, no tiene la de necesaria, la puedes presentar, es como decir, como que la tiene prestada y ya la trae para acá, la utiliza y con la misma la regresa, tal como está. Es como, otro ejemplo es como las personas que vienen, no sé, de Estados Unidos
para México para atender, no sé, antes creo que era para saber cómo se hacían los sobrenombre y que ellos podían que los estadounidenses o al revés. Cuando o vienen las entrenadoras para aprender un poco más, y a lo mejor hay comunidad sus cosas, y ya después se regresa y para pues, hacer su país. Claramente cuando pues, México está de acuerdo con que si puedan pasar esas personas por cierto tiempo solamente para aprender. Podría ser nada más que aquí se entra un poco más en tema migratorio, porque lo que son mencionadoras es que efectivamente no vas a transportar esos contenedores a 10 personitas, ¿no? Bueno, bueno, Eso pues lo va a hacer. bueno, bueno, ahora vamos a seguir con el siguiente, que es para elaboración, transformación o reparación de programas de almacenamiento de exportación. Aquí se trata de productos que entran aquí al país, pero que van a ser usados en algún proceso productivo. Por ejemplo, ¿qué importan telas que para la maquila, que importan telas de Estados Unidos, de Asia, etcétera? ¿Qué importan para una constructora, que importan material de otro país porque es más barato, etcétera, etcétera? En este caso, como esos productos se van a utilizar aquí en México, es entonces, o van a sufrir algún proceso aquí dentro de México, si después van a regresar, es entonces es entonces que aplique este regreso. ¿Cómo se llama el término? Elaboración, transformación o reparación en programas de matriz. Entonces podría ser que es un término medio entre el régimen temporal y el régimen definitivo, ¿no? Un poquito, algo así. Sí, porque tomar en cuenta, por ejemplo, estos tipos de régimen, ya sea definitivo o temporal, esto hace que estos maquinaria que va a ser transformada, que pueda permanecer dentro del territorio nacional o pueda ser regresada al territorio de origen en el que se encuentra, ¿no? Claro. Es como el petróleo, que lo mandan para Estados Unidos y lo hacen en gasolina y después lo vuelven a comprar y lo mandan para México para poder Exacto. Es como una salida, entrada, salida, entrada. Pero casi siempre hablamos, como dices, de materiales de petróleo, pues va a ser orgánico, entonces no va a regresar. Si entra a México, no va a regresar de la misma manera. Y si sale de México, tampoco va a regresar de la misma forma. Entonces, ahí es una fija. De hecho, precisamente la siguiente clasificación dentro de los regímenes temporales es la de exportación, que es exactamente lo mismo, como dice aquí, para retornar al país que exportado. En este caso, digamos que México siempre está, por ejemplo, la maquinaria, ¿no? Digamos que México tiene gran tecnología. México le presta la maquinaria a una empresa, no sé, en Colombia, por ejemplo. Y entonces, cuando dejen de usarla allá, la van a regresar acá, pero la van a regresar completamente igual. Casi siempre se observa mucho esto en lo que son las exposiciones de arte, exposiciones de obra, de vehículos, porque ahorita también hay muchas exposiciones de vehículos. Es donde se aplica mucho, porque los productos, los que salen de México, regresan a México en el mismo estado del extranjero, y los que entran a México, regresan al extranjero en el mismo estado del extranjero. A eso se refiere lo que son los regímenes temporales. Y al mismo tiempo tenemos los que son para elaboración, transformación o reparación. En este caso dice que se autoriza la salida del territorio nacional de mercancías para someter a un proceso de transformación, elaboración o reparación hasta por 2 años. Hay que tener en cuenta esto. Y al retorno de las mercancías se pagará el impuesto general de importación que correspondan al valor de las materias primas o mercancías extranjeras incorporadas, así como el precio de los certificados en el extranjero para su transformación, elaboración o reparación, de conformidad con la clasificación arancelaria de la mercancía retornada. ¿A qué vamos con esto? Bueno, hablábamos de la material que a veces sale para producirse, como tú mencionaste, el petróleo, ¿no? Aquí entra perfectamente. El petróleo sale de México para refinarse, para que se convierta en gasolina, porque México no tiene la maquinaria, no tiene los medios para hacerlo, por supuesto también es muy caro. Sin embargo, cuando México vuelva a comprar este petróleo ya refinado, y ya esta gasolina es combustible, tiene que pagar el impuesto no solamente de importación, exacto, sino que también tiene que pagar el precio, el impuesto por todo lo que se haya agregado al momento de producir este producto. Es como si, por ejemplo, mandaran, es una fábrica de cigarros, por ejemplo, y los mandan a China para pintarlos, para ponerle lucecitas, para ponerle sonido, todo eso que entretiene a los niños.
Pero México dice, bueno, yo los voy a mandar para allá, porque allá los quiero trabajar, pero voy a regresarlos porque los voy a vender dentro de mi país. Ok, ¿qué pasa ahí? Al momento de que esos juguetes se regresen aquí, que la mitad, o sea, con la cosita, ya con todo lo que tienen que traer, tienen que pagar no solamente el impuesto de importación, que es porque está entrando en mercancía, sino también tienen que pagar el precio de la pintura que usaron, el precio de las necesitas, el precio del sonido, el precio de la batería, todo eso que ya te incorporado, que lo lleva al momento de salir, es lo que tiene que meter. De parte varía, ¿no? Si es, no sé, si es México, varía, por ejemplo, el IVA o así. Ah, sí, Ah, que también. fuera otro país, de Estados Unidos. Yo creo que importante igual es, por ejemplo, ¿no? La mercancía hecha, por ejemplo, la mercancía sale, ahorita, por ejemplo, volviendo a tocar el tema del petróleo, que el petróleo sale de México crudo, ¿no? Pero siempre a la hora que pasa a Estados Unidos, a la final y todo eso, obviamente el petróleo ya es gasolina, no se madera gasolina, el petróleo ya de la gasolina entra con un impuesto. ¿Qué quiere decir? Sale con un impuesto, pero a la hora de, como acabamos de mencionar, a la hora de cambiar, a la hora de todos los procesos, regresa. ¿Qué quiere decir? A lo que voy es que sale pagando un impuesto como petróleo crudo, pero a la hora de regresar entra con gasolina. Igual la gasolina tiene un impuesto. Exactamente. Bueno, ahora vamos a pasar con el depósito fiscal. De hecho, nos vamos a ir un poquito cargados porque ya saben que no se alargue tanto, si no vamos a quedar un poquito de. El régimen de depósito fiscal, como ya lo habíamos mencionado antes, consiste en el almacenamiento de mercancías de procedencia extranjera o nacional en almacenes generales de depósito, que puedan prestar este servicio en los términos de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, y que además son prestados para ello por las autoridades económicas. Como ya lo comentábamos en el caso uno de los primeros puntos que tocamos, que es el depósito de aduana, el depósito fiscal es exactamente lo mismo, va de la mano. Entonces, pues se trata de un almacén, que se pueden guardar las mercancías antes de que se vayan a sacar. Es como un series, no sé, por así decirlo. Ándale, es como un Bueno, yo he visto, por que. ejemplo, el series ahorita de las tres que Ah, sí, están de apenas moda, llegó el que va a y siento que está muy bien estructurado. Bueno, por fuera se ve muy bien estructurado, porque así ya cuando se te acaba un producto en la tienda, ya nada más puedes conseguir eso rápido porque ya está en Tehuacán. Ese es el ya no está en Puebla o en México, que es más tardado el traslado. Exacto, es algo muy parecido, nada más que en lugar de hacer la tienda, hablamos de eso, de la cámara, pero tiene exactamente la misma función, mantenerse ahí, mantener la mercancía resguardada, pero poderle irlo sacando dependiendo de la documentación o de que se cumplan con el pago de impuestos. Esto le da más que nada flexibilidad, es como cuando dejas algo, una prenda apartada en la tienda y la vas pagando, la vas tirando palitos. Y al final la sacan. Algo así pasa, como tú mencionas, en serio. Lo tienen ahí y lo van sacando de a poco dependiendo de la necesidad de la empresa. Exactamente lo mismo acá. Bueno, ahora vamos con lo que son el tránsito de mercancías. Según la ley aduanera, el régimen de tránsito consiste en el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un producto entra al país, tiene que llevar su aduana. Sin embargo, si este producto resultara trasladarse de aduana, por ejemplo, a la aduana B, o de la aduana de frontera de Estados Unidos a la aduana del puerto de Veracruz, por ejemplo, para exportación, entonces maneja bajo este régimen. ¿Qué es lo que pasa? Como tiene que hacer un traslado, pero hasta la que va a hacer el traslado tiene que salir de la aduana, al manejarlo por este régimen sigue siendo un producto vigilado por aduana. De modo que este producto no deja de estar bajo el control de la aduana hasta el momento en el que llega a lo que punto. Es como si lo llevaran protegiendo todo el camino. No sé si alguien quiere mandar algo al respecto. Pues quiero tocar un punto que cada vez que hablamos de materia fiscal o de algo fiscal se relaciona con el país. Sí, claro. Para tocar ese punto, cuando mencionamos algo de fiscal o términos así, se refiere más que nada al gobierno y a la economía del país. De hecho, algo tiene que ver con el siguiente punto, que se trata de la elaboración, transformación o reparación de recintos fiscalizados. Esto básicamente consiste en la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a dichos recintos para su elaboración, transformación o reparación, para ser retornadas al extranjero o para ser exportadas respectivamente. Como tú lo comentabas, tiene que ver con el país. Al momento de que sea fiscal ya tiene un control por parte del gobierno y es otro aspecto a tener cuidado, aparte de todos los impuestos que ya deben manejar por el simple hecho de ser producto de importación o de exportación. Y va muy de la mano con lo que es el recinto fiscalizado estratégico.
el cual es la introducción por tiempo limitado de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas a los recintos fiscalizados estratégicos, para ser objeto de manejo, almacenaje, custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación. Lo que comentaba, ya al momento de entrar en el país, y al momento de cada uno de estos dos regímenes, ya el gobierno de la materia fiscal ya tiene facultad, derecho a responsabilidad sobre esa mercancía. Bueno, otro de los temas, considero que es uno de los más interesantes, sobre todo porque México es un país donde colindamos con Estados Unidos, se trata de la franja y de la región fronteriza. Se considera como franja fronteriza al territorio comprendido entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Por ejemplo, fronteriza, por otra parte, se entenderá el territorio que determine el Ejecutivo Federal. Como ya les mencionaba, México es un país colindante con Estados Unidos, una de las potencias mundiales económicamente en la actualidad. Entonces, todos los que son los estados que colindan con la frontera tienen se manejan bajo ciertas leyes, ciertas normas un poco diferentes a las que se manejan en lo que es el interior del país. Precisamente porque al estar tan cerca de la frontera, muchas veces, sobre todo en materia económica, pueden quedar en desventaja frente a lo que son los productos extranjeros. Recordemos que muchas veces las personas que viven, por ejemplo, en el país o cosas así, suelen cruzar a Estados Unidos para hacer sus compras y luego regresar. De este modo, el hecho de que exista la franja de la región fronteriza determinada ya por la ley, les da facilidad a quienes quieren importar y exportar dentro de ese territorio. Por ejemplo, Tijuana, Tijuana y Baja California, que tienen cierta frontera. Sin embargo, algo que es muy importante tener en cuenta es que nada más, todos esos regímenes, todo esto que aplica, nada más aplica en ese espacio. Porque al momento de entrar al interior del país ya se tiene que trabajar bajo otro de los regímenes ya mencionados, porque si no, ya estamos cometiendo una infracción, que es lo que vamos a ver ahorita. Y aparte de eso, creo que tienen, también involucra los de Santa para ver que no tengan, no sé, infecciones y es un producto. Claro. No venga mal para que puedan cometer, o sea, a lo mejor a la gente que sube a realizar ese producto o comida, también. Claro, tiene mucho que ver. Si los de sanidad dicen que no, pues no pueden subir hasta que, por así ellos digan que sí. Y ya, si se tarda mucho tiempo, pues no queda de otra más que esperar, porque pues ellos son como que la ley al momento de estar en las aduanas. Bueno, ahora, como ya les mencionaba, vamos a hablar sobre las infracciones. Nos vamos a ir un poquito más rápido todavía. Las infracciones, aquí dice que cometen las infracciones relacionadas con la importación y exportación quien introduzca al país o extraiga de mercancías en cualquiera de los siguientes casos. Eso se explica más adelante en la ley, pero generalmente se da omisión del pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y en el debido caso de algunas cuotas compensatorias que debe comercio. Mira, para esto me gustaría hacer mención de un programa de radio de Manzanillo Colima, que lo conocí cuando empecé a escucharlo hace 6 años, pero se nos contó un caso sobre infracciones, el cual decía que una empresa, no mencionamos su nombre, pero yo puedo pensar que era Apple, porque decía de celulares que había introducido al país una cantidad que más de 10.000 celulares, bueno, dijeron que eran 10.000, pero dentro del contenedor donde venían los celulares, venían alrededor de 20. Entonces, ahí Declararon de que no era, y le dio una infracción, o la infracción más una sanción. Exacto, es que es diferente porque la infracción es el delito que tú cometes. La sanción, por otro lado, es el castigo, la multa, la penalización que tienes que pagar. Generalmente se maneja son multas económicas, pero en algunos casos, sobre todo ahorita vamos a ver en materia fiscal, ya puede incluso llegar a ser multas de prisión, todo dependiendo también del tipo de infracción que cometa. Los delitos y las acciones en materia fiscal son casi lo mismo. Nada más, como tú lo mencionabas antes, ya el gobierno entra en juego. Cuando es materia fiscal, cuando es cualquier término fiscal, es gobierno y es país. Sí, y bueno, finalmente ya para cerrar, quiero hablar de otro tema que es algo muy interesante y se trata del programa PAS, la Coalición Empresarial Anticontrabando, o Business Alliance for Secure Commerce, por sus siglas en inglés. Este programa es una alianza empresarial internacional que promueve un comercio seguro en cooperación con los gobiernos y con los organismos internacionales, y ya está constituida actualmente como World PAS Organization, que es una organización sin ánimo de lucro
internacional regida bajo las leyes de los Estados Unidos. Este programa, proporcionando recuerdo, empezó por 1996-1997. Actualmente, como que la información más actual es de 2022. Y esta quiere decir, bueno, o más que nada se basa en otras medidas de seguridad para que no tengan ningún problema. Que no sé, en este caso, no sé, nosotros ves que normalmente se ve que es de un abogado. ¿Han visto el aeropuerto? Ahí arriba. Y esto se encarga más que nada de revisar que no entre o no cometan algún delito. Claro. Las empresas, pues, que tienen mucho potencial. Bueno, cualquier país. Sí, bueno, por ejemplo, casi siempre se van a. Son muchos países de Latinoamérica, porque están aquí Colombia, Perú, Venezuela. En este caso, México forma parte de este programa. Si bien es cierto que está elegido por Estados Unidos, tiene cierta relación porque como el programa también ahorita el gobierno está muy enfocado en parar el narcotráfico, que Estados Unidos quiere que más unido, ya ven, el presidente Trump se pone de repente espeso en ese asunto, pero este programa le da las facultades para meter sus narices en los asuntos nacionales, porque aunque sea de cárcel, aunque sea de cosas ilegales que se sueltan, sigue siendo servicio nacional. Sin embargo, al México estar en este programa, tiene toda la facultad de meter sus narices en los aeropuertos, aduanas, etc. ¿Y quedas para tener una medida de seguridad? Claro. Quedas más los $1,000 físicas. Pues más que nada es un control. Claro. Un control a la intención de las cosas, a los objetivos y de las decisiones que lleguen a Claro. Y bueno, ya hemos llegado lamentablemente al final de este programa, pero como siempre yo les quiero preguntar qué es lo que se llevaron el día de hoy, qué aprendimos. Bueno, me parece bastante interesante todo lo que nos tocamos, desde los propósitos hasta todos los tipos del programa que acabamos de mencionar, ya que muchas personas no tienen conciencia de todos los por ejemplo, para poder tener control y mayor eficiencia en sus productos, se hacen poder facilitar esos procesos. Bueno, como todo, siempre es algo más para la historia. Y yo creo que más que nada me llevó volvemos a mencionar el punto, toda mercancía puede llegar, obviamente, pero también la mercancía tiene sus ciertas restricciones y ciertas infracciones por de manera ilegal. Y como todo me llevó muy claro la perspectiva de las cosas y muy grande las dimensiones de las cosas. Sí. Bueno, yo diría que es muy importante y siento que más que nada este podcast se basó en las medidas de seguridad que llevan cada aduana. Recordemos que cada país tiene reglas o normas diferentes. Tenemos que cumplir para tener una vida Algo más. sin vulnerar el derecho. Claro. Mira, de este programa, yo no sabía lo del programa del último, que dijiste del último. Siempre se aprende algo nuevo. Sí. Y sobre la mercancía que exportamos y que permanece fuera del país en un tiempo indeterminado. Que luego se va y se viene. Son cosas que yo no sabía, la verdad. Como les decía, siempre vamos a ver algo nuevo, siempre nos van a aprender. Hay cosas que yo desconocía, por ejemplo, solo se mencionaba de los depósitos de las privados. Yo lo desconocía, pero los públicos lo mencionaban desde antes, es muy interesante que yo realmente no conocía. Ahora yo voy por eso para una respuesta con mis amigos, con mis amigas. Entonces, siempre es bueno aprender, siempre es bueno aprender. Yo la verdad me llevo mucho aprendizaje de este capítulo, me llevo mucho aprendizaje de ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que les haya gustado porque ahora tenemos mucho más por contar, tenemos mucho más por hablar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir al inicio de los nuevos capítulos que publiquemos que van a venir más pronto de lo que creen. Muchas gracias por su atención. Esto fue Aduanas Virginia.